Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y nos encontramos recorriendo Uruguay, nuestro sexto país de esta aventura por América en motorhome. En el video anterior les mostramos la zona de Minas, la zona de Aiguá, fuimos a las grutas de Salamanca, al Salto del Penitente y algunos lugares más. Así que si no lo vieron, vayan a ver lo que esa zona de Uruguay es realmente muy linda. Y el plan para hoy es llegar a Punta Ballenas. Estamos a unos 80 kilómetros por la ruta 39 y la idea es llegar para ver el atardecer. Ahora en un ratito les vamos a contar un poco más y también vamos a ir a conocer la lujosa Punta del Este, así que bueno, los invitamos a vivirlo con nosotros. Llegamos ya a Punta Ballena y vinimos hasta acá porque en este lugar está el Museo de Casa Pueblo, que nos invitaron a conocerlo. Así que no podíamos rechazar esa invitación y vamos a entrar. Nos dijeron que desde acá además se ven los mejores atardeceres de Uruguay, así que queríamos probarlo. El día está bastante despejado, hay unas nubes justo donde tendría que caer el sol, pero bueno, vamos a darle tiempo para que se vayan. Carlos Páez Vilaró fue un artista y escritor uruguayo y en 1958 llegó a la zona de Punta Ballena y se enamoró completamente de este lugar que en ese momento no tenía construcciones, no había nada, y empezó a averiguar para comprar tierra acá y encontró que se vendían 40 hectáreas, así que juntó a amigos y conocidos interesados en esta zona y formó el Club de la Ballena Sociedad Anónima y compraron las 40 hectáreas. Luego él empezó a construir lo que hoy conocemos como Casa Pueblo. A lo largo de los años él fue construyéndola con sus propias manos y acompañando el paisaje. Podría decirse a lo lejos que parece Santorini en Grecia. Es verdad. Pero vamos a verla, que adentro está el museo de su vida.
Salimos ya del museo y tenemos matecito en mano, estamos merendando algo rico. Sí, ya cayó el sol. Al final, a pesar de que estuvo nublado, se vio un lindo atardecer. Pudimos ver la última parte cuando el sol caía redondo, enorme, una bola de fuego, como atrás de Piriápolis. Y justo te ponen un poema que coincide con el momento en el que termina de caer el sol. Sí, que escribió Carlos Páez Vilaró para el sol. Así que nada, es una linda experiencia. En el museo se exhiben distintas obras de Páez Vilaró. También hay un video que se repite todo el tiempo, donde cuenta toda su historia, todos los viajes que él hizo, qué lo fue inspirando, cómo construyó Casa Pueblo y demás. Hasta cómo fue el rescate de su hijo de la tragedia de los Andes. Sí, te cuenta todo, así que está bueno para conocer la vida de él, para ver sus obras y terminar viendo el atardecer. Y la entrada para visitar el museo sale 500 pesos uruguayos o 12 dólares y medio. Se puede pagar en cualquiera de las dos monedas. Me parece un poco cara igual la entrada. Es un poco cara. Dentro del museo también hay un bar para quien quiera comprar algo y tomarse algo viendo el atardecer. Y también nos enteramos que en Casa Pueblo funciona un hotel. De uno de los costados del museo hay un hotel de 9 pisos y del otro lado está la residencia privada de la familia. Ahora vamos a seguir tomando mate y mañana la idea es poder recorrer Punta del Este, que está acá nomás. Buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy nos levantamos acá en Punta Ballena en un lugar hermoso. Estamos en medio de dos playas, atrás nuestro está Playa Mansa y más al fondo se puede ver la ciudad de Punta del Este. Vamos a girar la cámara para que lo puedan apreciar con nosotros. Esta playa hermosa es Playa Mansa y todos esos edificios enormes son Maldonado y Punta del Este, a los que ahora en un ratito vamos a ir. También se ve la isla Gorriti. La verdad que es un lugar hermoso, se escuchan las aves, se puede ver el atardecer. Dicen que el amanecer es muy lindo, aunque bueno, no nos levantamos tan temprano. Y vamos a empezar el día haciendo una caminata cortita. Sí, donde pasamos la noche, que es al lado de Casa Pueblo. En teoría abajo hay unas grutas que nos recomendaron visitar, así que tenemos que ir a buscarlas. Antes de empezar a caminar, quería mostrarles dónde pasamos la noche. Ahí está Blanquita y allá atrás hay otra playa bastante grande, así que bueno, vamos a empezar a caminar un poquito. Por ahora no hemos encontrado grutas, pero sí tenemos unas vistas hermosas de Casa Pueblo. Estamos caminando para tratar de llegar a la playa que está abajo del museo. Y un ratatip para quienes no tengan la plata para pagar la entrada a Casa Pueblo es que vengan a este lugar que estamos ahora, que es justo al lado de Casa Pueblo, y hasta desde ese lugar se puede ver el atardecer, cómo le dan los colores del sol a Casa Pueblo, y también se puede hasta escuchar el poema. Así que nada, es un tip que nos dieron y se los trasladamos por si a alguno les sirve. Y algo que no les contamos ayer es que Casa Pueblo es una escultura, es una obra de Carlos Páez Vilaró que él hizo para poder habitar en ella, peleándose con las líneas rectas e inspirándose en los nidos de los horneros. Así que nada, es distinta. Ahora estamos yendo a ver si encontramos las grutas antes de irnos de esta zona. Así que bueno, hay toda una escalerita armada muy buena, así que en teoría tenemos que ir hasta ahí abajo y por allá atrás están las grutas. Encontramos la gruta, amigos, es increíble. Lástima, bueno, el graffiti que tiene ahí, pero nada, es impresionante, ¿no, Belu? Sí, sé que antiguamente se podía pasar porque hay escalones para ingresar. Adentro está todo el piso hecho con cemento y se ven algunas construcciones que no sé si serán bancos o mesitas. Impresionante, la verdad. Impresionante. El acceso se hace desde Playa Mansa. En realidad desde Punta Ballena hay un sendero para bajar. Bajás hasta la playa y de la playa entras a la gruta que está rodeada de rocas enormes.
Ahora sí, amigos, llegamos a la exclusiva Punta del Este y la primera parada la estamos haciendo en la Plaza del Faro, que es la zona histórica, se podría decir, de Punta del Este. En los alrededores de esta plaza se construyeron las primeras construcciones a principios del siglo pasado. Hay cada casa impresionante, ahora les vamos a ir mostrando un poco. Son todas muy lindas y atrás mío se encuentra el Faro de Punta del Este, que comenzó a funcionar en 1860 y tiene 25 metros de altura. Se puso acá un faro para poder guiar a los navegantes que pasaban por la costa y además ahora vamos a ir a ver allá la iglesia. Del otro lado de la plaza, como les contamos, está la iglesia, es la iglesia de la Candelaria y es el templo católico más importante de Punta del Este. Su imagen es bastante particular porque está pintada de color celeste, llama la atención y fue inaugurada en 1911, en 1913 hicieron la primera comunión con niños locales, así que nada, la verdad que es muy bonita. La verdad que sí, hermosa. Ahí tenemos el mar y por acá tenemos muchas casas hermosas, todas con vista al mar y muchas están en venta, por ejemplo esta que tengo acá adelante. Y estuvimos mirando por las dudas bastante caras, ¿no? Por el momento nuestro presupuesto no nos da para comprar la casa acá en Punta del Este. Están acorde al lugar en donde se ubican, teniendo en cuenta que están en una península, está a 1 cuadra del mar, a 2 del otro lado donde está Playa Mansa, que todavía es el Río de la Plata. De aquel lado se ve el atardecer, de este el amanecer. Bastante completo, digamos. Además está súper cerquita del centro, así que no, es ideal. En la punta que tenemos ahí es donde comienza el mar Atlántico. De este lado es Playa Brava, se darán cuenta por el oleaje que tiene. Del otro lado es Playa Mansa. Ahora vamos a seguir recorriendo Punta del Este de aquel lado. En este lado el barrio parece más residencial, tiene casas más bajas, pero todas muy bonitas, muy bonitas. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo. La siguiente parada de este recorrido la estamos haciendo en las manos de Punta del Este. Es un símbolo, un emblema, referencia acá de Punta del Este. Es una obra de arte de 1982 que hizo el artista Mario Irarrázaval, chileno. La hizo acá en Punta del Este durante el verano, tardó 6 días en hacerla y luego la replicó en el desierto de Atacama en Chile, en Madrid, en España y en Venecia, Italia. Hay quienes dicen que es el monumento al ahogado. Lo cierto es que los 5 dedos son un emblema y por la zona de allá atrás tenemos Playa Brava, que tiene muchas olas. La verdad que una linda parada para hacer en Punta del Este y sacarse una típica foto de la ciudad. Seguimos el paseo por Punta del Este por la avenida Gorlero, una de las avenidas más icónicas de la ciudad. En torno a esta calle nació la vía turística y céntrica de Punta del Este. De hecho, acá es donde se encuentran la mayoría de restaurantes, tiendas comerciales, galerías, hasta un casino hay. Y su punto neurálgico es en la Plaza Artigas, donde hay una gran feria de artesanos. No sabemos si ahora que es temporada baja estará funcionando. Pero bueno, vamos a empezar a recorrer esta calle y sus tiendas, a conocerla un poco.
Llegamos ahora a la calle 20, conocida como la Fashion Road. En esta calle hay muchas tiendas de ropa, así que bueno, vamos a seguir paseando por acá. Algo curioso de esta calle es que tenemos acá un mapa con todas las tiendas y en qué calle está cada una. Y como podrán ver es todo bastante lujoso y las tiendas son de primeras marcas. Y hemos visto muchos en la ciudad de estos autos eléctricos que son individuales. ¿Cómo te ves en uno de esos, Velo? Es chiquitito. La verdad que me gusta, tiene casi mi estatura, un asiento y el volante, nada más. Estamos ahora paseando por la Rambla Artigas, la Costanera, y acá hay un montón de edificios hermosos con vista al atardecer, la verdad que muy bonito, y muchos tienen las persianas cerradas porque obviamente es una ciudad de verano. Sí, muchos usan solo de alquiler o para venir a pasar los días de verano. Imaginen que acá hay una población de 11.000, 12.000 personas estables y en verano llega casi al 500.000 de personas. Una locura. 12.000 personas viven en Punta del Este, después viven muchas más en Maldonado. Pero bueno, nada, la verdad que es hermoso y vamos a buscar un lindo punto para ver el atardecer, ¿te parece? Trajimos el mate, así que solo nos queda ubicarnos. Ya nos ubicamos, vamos a ver el atardecer. Miren lo hermoso que se ve desde acá. Ahí le pusimos un poquito de zoom y bueno, vamos a tomar unos mates y a esperar a que caiga el sol. Qué hermoso atardecer, Belu. Hoy se nos dio un atardecer hermoso. La verdad que fue bellísimo. Cayó atrás como de unos árboles que están allá en la isla. Nosotros ahora nos vamos a ir hasta Blanquita, que quedó del otro lado, y de ahí hasta Punta Ballena para pasar la noche, y mañana vamos a seguir recorriendo más lugares. Buenos días amigos, ¿cómo andan? Nosotros arrancamos el día en Punta Ballena, como les contamos. Pasamos una noche muy tranquila y hoy nos vinimos para el Arboretum Lusich. Este arboreto se encuentra en el departamento de Maldonado, tiene unas 192 hectáreas con 400 especies exóticas y 60 especies autóctonas de flora. Es uno de los mayores arboretos a nivel mundial de concentración de especies exóticas y aclimatadas, así que bueno, vamos a recorrerlo. Es gratuito, así que bueno, vamos a darnos una vuelta a ver qué encontramos. Tenemos acá el mapa para hacer el sendero. Vamos a empezar acá por el que dice Camino de la Glorieta. En teoría son unos 3.100 metros hasta el final y después hay que volver. A 400 metros del ingreso tenemos el mirador La Glorieta. La vista es espectacular, se puede ver la playa, a lo lejos se puede ver todavía el Cerro Pan de Azúcar en Piriápolis. Ahí le hicimos un poquito de zoom para que lo vean. Pero creo yo que lo más lindo de todo es ver todo el espacio verde adelante. Sí, ¿no? Encontrar espacios verdes en una ciudad es difícil y la verdad que está hermoso. Muchos árboles, mucho verde, mucho ruido a pájaros, muy lindo. Es un pulmón de naturaleza muy cerquita a dos ciudades grandes como Maldonado y Punta del Este, así que se valora muchísimo. Unos metros más adelante llegamos al mirador Punta del Este y tenemos esta vista
Por allá atrás se pueden ver los edificios de Punta del Este, que son, bueno, bastante enormes. Llegamos ahora al mirador Aconcagua, el mirador del final. Caminamos más o menos unos 3 kilómetros y tenemos una vista preciosa, la verdad. ¿Qué te pareció, Belu? La verdad que valió la pena, la última parte fue todo en subidita, pero la vista de acá es increíble. No sé por qué le habrán puesto el nombre de Aconcagua, le podrían haber puesto Mirador Pan de Azúcar, que se ve perfecto el cerro así atrás del agua. Si alguien sabe por qué se llama Aconcagua, nos puede dejar en los comentarios la explicación. Pero la verdad que la vista es espectacular. Muy lindo lugar. Este espejo de agua que se ve acá es la laguna del Sauce y del otro lado se ve el río de la Plata. Por ahí atrás derecho tenemos al Pan de Azúcar. Y desde acá nosotros vamos a empezar la vuelta, vamos a volver hasta el principio, tenemos unos 3 kilómetros caminando. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de este entorno tan verde y natural. Dejamos ya el arboreto, ahora estamos nuevamente en la ruta interbalnearia y estamos yendo para el Parque Mancebo. Como les contamos, vinimos hasta el Parque Mancebo. Acá hay un montón de parrillas. Como es sábado, hay un montón de gente disfrutando del día, haciendo asadito. Hay hasta festejos de cumpleaños. Y nosotros lo que estamos aprovechando para hacer es cargar agua. Habíamos visto este punto en Overlander, así que pasamos, pedimos permiso para cargar agua y bueno, estamos llenando ahora el tanque de Blanquita. Desde el Parque Mancebo nos vinimos hasta Playa Gran Bretaña, acá en la península de Punta del Este, porque hoy hicimos una juntada, estuvimos con muchos de ustedes compartiendo. Estamos más que agradecidos por haber podido pasar una tarde hermosa charlando un rato. Estamos muertos de haber recorrido hoy a la mañana, de haber estado toda la tarde charlando, pero muy felices. Lo de la gente en Uruguay acá es increíble, la verdad. Nos están recibiendo, como ya lo hemos dicho en otros videos, más que bien, con los brazos abiertos. Muchos de ustedes nos han hablado por nuestros productos. Tuvimos que rehacer acá en Maldonado porque nos habíamos quedado sin nada. Así que ahora nos quedan algunas poquitas gorras y poquitas tazas, también imanes y stickers. Así que si quieren algo nos pueden hablar por Instagram o Facebook. Estamos más que agradecidos por el cariño y el afecto de todos ustedes. Estamos muy contentos de estar recorriendo Uruguay. Vamos a cerrar este video acá donde hemos conocido la exclusiva ciudad de Punta del Este, una ciudad que nos gustó mucho. Esperamos que les haya gustado el video, les agradecemos por habernos acompañado. Si les gustó, como siempre, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Y nos veremos en un próximo episodio de Caminando el Mundo, recorriendo más lugares hermosos de Uruguay.